Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 22 de abril del 2023 y al Señor le damos gloria porque nos permite estar reunidos en torno a su palabra en nuestro estudio sabatino del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Y extra, ultra, mega bendecidos porque nos aventamos ahorita un maratón de los coritos de la vieja guardia. Y bueno, viajamos casi a los años a los años sabrosos, ¿verdad? Donde las cosas se hacían como se deben de hacer, ¿verdad? Vamos al texto bíblico, ¿qué le parece? Vamos al texto del Evangelio de Juan, capítulo 2, donde nuestro estudio está caminando y está corriendo. Y ahorita les voy a dar algunas novedades que vamos a tener en las próximas semanas. El Evangelio de Juan, capítulo 2, le vamos a dar lectura del versículo 18 al 22. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Y en lo que usted lo busca, vamos a compartir rápidamente nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Permítame decirle que vamos a estar muy bendecidos las próximas semanas. Vamos a estar muy bendecidos. Siempre somos bendecidos, pero el Señor a veces nos da un extra, ¿verdad? Nos da un pilón, ¿verdad? De gran bendición. Y teniendo eso en el corazón y en la mente, vamos a agradecerle de antemano a Dios porque la próxima semana, escuche usted con atención, presente y clase virtual. La próxima semana es sábado, ¿qué? Sábado 29. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a terminar de ver los últimos versículos del capítulo 2. Y para ello vamos a tener un extraordinario predicador invitado que va a ser de gran bendición para esta clase. Amén. Y usted no sabe, no tiene una idea, va a ser de gran bendición. No se lo espera, o yo creo que sí, y si ya se lo espera, pues qué bendición, ¿verdad? Porque créame que yo estoy muy contento por nuestro invitado que vamos a tener dentro de 8 días, el sábado, ¿qué dije? 29, que usted va a estar por aquí, ¿verdad? Usted va a asistir, porque pues igual yo invito y usted no viene, pues ¿cómo es eso? ¿Verdad? Me hacen ahí, hacen quedar mal ahí con los invitados, ¿verdad? Y que trae un mensaje increíble. Los textos que vamos a estar meditando van a ser de gran bendición. Recuerde también, ¿verdad? Que el sábado 6 de mayo, nosotros cada primer sábado, cada primer clase de cada mes, nosotros ministramos, ¿qué cosa, mi hermano? La Santa Cena, ¿verdad? Nos reunimos, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué participamos de la Santa Cena? Bueno, porque algunos, no todos, ¿verdad? Algunos, por alguna razón diversa, quizás no nos estamos congregando en una iglesia local. Y evidentemente al estar reunidos aquí con la palabra, con la adoración, es menester ministrar este sacramento, este medio de gracia que es la Cena del Señor. Entonces, el 6 de mayo vamos a participar de la Cena del Señor y nuevamente les hacemos la invitación a que usted asista y a que invite, ¿verdad? Porque pues la Cena del Señor virtual pues como que no sabe igual, ¿verdad? No trae la misma bendición. ¿Y qué cree? También el sábado 6 de mayo vamos a tener un invitado especial. Así que también le animamos a que no falte e invite. Entonces vamos a tener invitado especial, ¿cuándo? El 29 de mayo. El 29 de abril y el 6 de mayo. Pero no solamente nos vamos a quedar con eso, ¿sale? Porque cuando el Señor nos da, ¿qué? Nos da un extra, ¿verdad? Cuando Él da en abundancia. Y no contentos con eso, bueno, el sábado 6 sí les tengo que decir, porque ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado, ¿verdad? El sábado 6 va a venir el pastor Juan Perea otra vez nuevamente a ministrar con nosotros la palabra y a ministrar con nosotros también la Cena del Señor. Pero el sábado 13 de mayo, o sea, ¿en qué? 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas. El sábado 13 de mayo, o sea, para que usted se vaya preparando sabroso lo que el Señor va a traer para nosotros.
Viene con la ayuda del Señor el pastor Emanuel Castillo de la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz. Va a estar con nosotros el sábado 13 de mayo dando la introducción del capítulo 3. Agárrese del asiento. El capítulo 3 es uno de los grandes capítulos del Evangelio de Juan, porque ahí vamos a escuchar la conversación de Jesús con Nicodemo hablando acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Así que si usted tiene a alguien a quien quiere evangelizar, ese es el día para traerlo. Todos los días son buenos, pero esos días agárrese, prepárelos, póngalos en oración, porque el Señor yo sé que va a hablar a sus vidas. Amén. Entonces la próxima semana tenemos invitado, dentro de 15 días tenemos invitado, y dentro de 3 semanas tenemos invitado. Así que, por favor, yo les encargo, no me hagan quedar mal, por favor, lleguen temprano, inviten, llegue temprano. ¿Por qué? Porque ya vio que ¿qué? Se llena. Y yo creo que vamos a traer más bancos, hermano. Vamos a traer más bancos. Si no, miren, como dicen los misioneros, de rincón a rincón, todo el piso es colchón, ¿verdad? Eso para dormir, ¿verdad? Pero para sentarse también sirve, ¿verdad? Muy bien, amén. ¿Está usted contento? ¿Está usted agradecido al Señor? Porque somos muy bendecidos a través de su palabra. Y recuerde que todos los días estamos leyendo, ¿qué cosa? El plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Ya terminamos Levítico. Gracias. Y ahora les contaba la semana pasada, hay un chisme secreto, ¿verdad? Que ya no fue tan secreto, pero sí, no, yo ya terminé Levítico y dije, ay, ya pasamos de lo ceremonial de la ley y pasamos a la gracia, ¿verdad? Pero bueno, vienen cosas también muy buenas en la lectura del plan McChain. Si usted no lo recibe, écheme un grito para que usted lo pueda recibir. ¿Sale? Y todos los lunes estamos recibiendo el audiolibro Los Atributos de Dios. Esta semana que estuvimos escuchando, Lara, La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Qué te pareció? ¡Pum! Y cada capítulo del audiolibro de Pink es una bomba atómica. Hay que escucharlo 3 veces. Sí, no, está bien, escúchalo 3 veces porque está jugosito, sabroso, rico, y no es tan pesado, pero sí son conceptos. Los atributos, estamos hablando de las características de cómo es Dios. Eso no lo vas a cachar en una ida en el metro. Necesitas sentarte y escucharlo una, otra vez. Mientras estás echando tu cafecito en la mañana, escuchas tu audiolibro. En el camión lo vuelves a oír, de regreso. ¿Para qué? Para que te quede sabroso, ¿verdad? Bien arraigado. ¿Amén? Vamos a nuestro texto. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. La palabra de nuestro Señor dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, acompáñenme a leerlo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro en Cristo Jesús, te damos la gloria por esta reunión, por cada uno de mis hermanos, hermanas, sus familias, Señor, con las que tú tienes planes y propósitos específicos para tu gloria. Gracias por aquellos que nos ven, que comparten, que reproducen, que escuchan, Señor, aquí en el país y allende las fronteras. No a nosotros sea dada la gloria, a tu nombre sea dada toda la gloria, Señor. Padre Santo, rogamos que en esta tarde tu palabra brille, sea escuchada, retumbe, sea glorificada, que tu Espíritu Santo diga cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre y que tú has preparado para estos que tú amas. Padre Santo, yo ruego, Padre, que tú hables al corazón de tu pueblo, al corazón de tus santos, a los que tienen hambre y sed de ti, Señor, y cumplas tu voluntad en sus vidas, Señor. Ayúdame a mí, asísteme como expositor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús y en su nombre decimos amén
Amén. Bueno, pues dijimos nosotros que esta sección del 18 al 22 la íbamos a ver en dos partes. La semana pasada vimos la primera parte. ¿Y qué crees que vamos a ver? ¿Qué crees que vamos a ver, Peter, esta semana? Pues la segunda parte, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Evidentemente. Y nosotros seguimos en el templo de Jerusalén, en el contexto de la limpieza del templo. Ya hemos hablado acerca de los porqués, de los pormenores y del porqué la actitud del Señor Jesús en esta actitud tan radical. Y la semana pasada meditábamos acerca de esta exigencia impía, de esta actitud incrédula en la que los judíos, es decir, aquellos líderes y aquellos creyentes que practicaban estas cosas que se realizaban en el templo y que estaban indignados por lo que había pasado, le exigen y le demandan ¿qué? Una prueba, una evidencia que justifique la autoridad de lo que está haciendo. Decimos con justicia ciegos e incrédulos porque ya el Señor había mostrado en la limpieza y en la autoridad humana y divina que mostró quién era Él. Él es el Señor de la iglesia. Él es la gloria del templo. Y Él ciertamente estaba enardecido y airado por la actitud y lo que estaban haciendo en la casa del Señor. Como dicen los otros evangelios, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos, ¿verdad? Y en respuesta a esto, el Señor, nos quedamos en eso la semana pasada, ¿verdad? El Señor hace una declaración impactante. A ver si no se jala otra vez esto, ¿va? Y el Señor hace una declaración en el versículo 19. Si alguien es tan amable de leerlo, por favor. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Ahí aguántame tantito. ¿Verdad? Les dijo que destruid este templo. Sí, gracias. Y en 3 días lo levantaré. Lo voy a poner en número para que... Y en 3 días lo levantaré. Vamos a arrancar aquí donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Esta declaración llena de controversia, llena de misterio. Porque cuando el Señor dijo esto, nadie le entendió. Cuando el Señor dijo esta frase, estaba llena de significado, estaba llena también en el presente. Cuando el Señor lo dijo en ese contexto, estaba llena de enigma. Nadie sabía lo que estaba diciendo, nadie entendía por qué lo estaba diciendo. Fue malinterpretada en muchos sentidos. De hecho, esta frase sería usada más adelante cuando Jesús sería arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, ante Anás y ante Caifás. Este argumento sería usado para decir que Jesús quería destruir la religión judaica establecida, que Él se erigía a sí mismo como una autoridad superior a Moisés, superior a la ley, y que Él había atentado contra el templo. Y citaron esta frase que realmente sí la dijo, pero en un contexto completamente distinto. Un hombre, un filósofo francés, que no es cristiano, o sea, no espere mucha virtud de ese hombre, pero dijo algo cierto. Voltaire, el filósofo francés, decía: me hago responsable de lo que digo, pero no de lo que ¿qué? De lo que tú entiendas. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido malinterpretados acerca de lo que decimos? Ahora, tú y yo tenemos con justa razón toda la culpa, porque tú y yo a veces no nos expresamos con claridad, tenemos fallas en la comunicación, a veces somos torpes en nuestro hablar y decimos cosas que no debimos haber dicho, que no quisimos decir, y luego cosechamos consecuencias. Pero en este particular caso el Señor usaba palabras precisas y exactas. Él no se equivocaba, Él no abría la boca por hablar. Santiago dice que todo hombre sea tardo ¿qué? Para irarse, pronto para oír, tardo para hablar. Y en este caso el Señor Jesús reunía esas características de virtud y de piedad. Pero cuando Él habla esta frase, nadie le entendió. Fue una frase
que en ese contexto, nosotros vemos los siguientes versículos y evidentemente nos explica el porqué de las cosas. Porque gloria sea su nombre, la Biblia ¿qué? Se explica a sí misma. Gloria sea su nombre. Porque si tú no entiendes algo de la Biblia, tú no tienes que ir a un agente externo para entender lo que la Biblia dice. Tienes que seguir leyendo. Sigue leyendo y la Biblia te va a explicar más adelante o después o en otro lugar te va a explicar qué significa. Y si todavía no entiendes, pues pídele, haz un telefonazo santo, ¿verdad? Jeremías 3:33, ¿verdad? ¿Qué dice qué? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, si algo no entiendes, pues pregúntale, línea directa, teléfono rojo con el jefe, y pues le preguntas, oye, ¿qué estás diciendo aquí? Porque no te entiendo, ¿verdad? No hay que ser un erudito, no hay que ser un experto en griego ni especialista, ¿verdad? El Espíritu Santo ha hablado a los santos desde tiempos inmemoriales, incluso sin entender los lenguajes originales. Porque quien está detrás es el Espíritu Santo. Pero nota por favor en esta frase con la que vamos a arrancar nuestro primer punto. Y lo que es importante darnos cuenta es la construcción de esta frase para que podamos entender el sentido. Primeramente vamos a dividir esta frase en dos partes. ¿Sale? ¿Por qué la vamos a dividir en dos partes, clase? ¿Por qué cree? Así observa la frase como está escrita. Y evidentemente te puedes dar cuenta de dos cosas fundamentales. Está destruyendo y en la otra está levantando. Ok, muy bien, excelente observación. En la primera, ¿verdad? Está destruyendo y en la segunda está levantando. Cosas que son, por simple gramática, ¿son qué? Opuestas, son contrarias. Son lo que se conoce como pues casi antónimos, ¿no? O sea, son cosas contrarias. Destruir y levantar, ¿verdad? El predicador en Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para destruir y tiempo para edificar. Bueno, ok, en esta observación, pues bueno, aquí en la primera mitad destruye y en la segunda mitad levanta. ¿Qué más usted observa, clase? Para que no se duerma. 3 días. Ok, ¿eso por qué hace diferencia? ¿Cuál es el contraste? Hace referencia a que está diciendo que en 3 días lo que él... Para que la escritura... Bueno, nos está dando como un marco de tiempo, ¿no? A diferencia de aquí, ¿verdad? Él iba a estar sepultado, ¿no? Claro, ahora, esa lectura que usted está haciendo, hermana, es correcta. Sin embargo, eso todavía no lo entendía. Eso lo va a explicar versículos más adelante. Pero imagínense que usted está ahí de testigo, en el argüende del templo, o sea, viendo todo el zafarrancho que está situado ahí. Y yo me quedaría así como de, y volteó las mesas, y corrió a las reses, y tú estás ahí. Tú fuiste con tu becerro tú fuiste o sea, tú vas al culto a lo que tú vas. Y ese día casualmente hay relajo. Eso casi no pasa, ¿verdad? Que el día que tú te congregas hay un zafarrancho en el templo. Eso casi no sucede. Pero a lo que voy con esto es a que tú estás ahí de testigo. Tú estás ahí en el templo. Tú no conoces esto. El cristianismo todavía no existe, la iglesia todavía no existe. Tú estás ahí y escuchas esto y te quedas. ¿Qué quiso decir? ¿A qué se refiere? Es por eso que vamos a hacer un examen de esta frase. ¿Qué más? ¿Qué más observa usted, clase? El templo. Ok, el templo. ¿Qué? Para nosotros y para todos, yo creo que ha de haber sido toda la iglesia, la estructura en sí, no su superficie, ¿no? O sea, cuando él dice destruir este templo, vamos a ponerle drama a la frase. Como construcción, como... O sea, cuando él dice esto, vamos a ponerle drama a la frase, ¿verdad? Gracias a la gramática española, ¿verdad? Podemos ponerle drama a la frase. ¿Y cómo crees que se oyó esa primera expresión? ¡Ah! ¡Destruir este templo! Se enojaron. ¿Qué estás diciendo? Como terrorismo. Terrorismo, vandalismo, es una amenaza, un atentado a la fe. Es una frase, o sea, si tú nada más ves esto, se volvieron locos.
Se volvieron locos. Ahora, lo que él estaba hablando en sí mismo, el problema no estaba en el templo. Recordemos esto, el problema no es el templo. El problema es lo que se realizaba en el templo, y el problema eran las actitudes que había en los que asistían al templo y en los que ministraban en el templo. Y ese es el gran problema todavía en nuestros días. El problema no está en los edificios ni en los espacios, no está en que estemos en una casa o en un salón de fiestas o en un patio de algún lugar o bajo un toldo o en una oficina o estemos en un local de una carnicería. El lugar es irrelevante. Lo que es importante entender es cómo estamos, cuáles son nuestras actitudes, nuestras voluntades, qué es lo que se realiza en el templo. ¿Y vas a comentar algo? Entonces, teniendo eso como... Iba a comentar algo. Se realizaba lucro. Sí. Ahora, recordemos en sesiones anteriores que hemos dicho que en un principio lo que se estaba realizando ahí era un servicio que ayudaba a los peregrinos que iban a la Pascua. Sin embargo, se fue malogrando, se fue pervirtiendo, fue abriendo la puerta, la caja de Pandora para que aquello se convirtiera pues en la merced, ¿verdad? Nada más faltaba que vendieran ahí tomates y cebollas. Porque todo eso correspondía a los mismos sacerdotes, las aves, los animales. Claro. Los tenían que comprar a ellos. Exactamente, o sea, y sobre todo considerando el tema de que los peregrinos no iban a andar con su becerro, su res, viajando desde lejos para hacer eso, ¿sale? Por esa razón ofrecían ese servicio, un servicio que se convirtió en un negocio. Ahora, esta expresión, hay una observación también importante que nadie me ha dicho hasta el momento. ¿Qué observas aquí, Peter? Aparte de que tengo una fea letra. Bueno, principalmente si usted se da cuenta, el primero es un indicativo, es un verbo en indicativo, en imperativo. O sea, este destruid, ¿de quién se trata? De nosotros. De nosotros. Es un imperativo. ¿Es una sugerencia? No, Es una orden. Claro. Muy bien. Y está señalando en ese preciso instante este templo, este espacio, estas cosas que se están haciendo aquí. Muy bien. Incluso a manera profética pudiera pensarse que el Señor estaba vaticinando lo que iba a suceder con el templo de Jerusalén en el año 70, cuando fue destruido por los romanos. De hecho, cuando se escribe la carta a los hebreos, que tú encuentras en el Nuevo Testamento, esa carta ya prácticamente está escrita en el contexto en el que los hebreos ya no tenían un templo. ¿Te parece conocido eso de no tener templo? No. ¿Verdad? ¿Te parece una experiencia de la que no estamos nosotros, estamos hablando algo ajeno a nosotros? No, por supuesto que no. Ahora observa que esto se trata de ¿quién? Este destruir se trata de ¿quién? De nosotros. Es un indicativo, destruid. No dice destruiré, ni no dice destruirán. Dice destruir. Y observa el contraste con la segunda mitad de esta frase, en la que dice ¿qué? Lo levantaré en 3 días. ¿Qué es lo que está diciendo esta expresión? Está firmando, ¿no? Aquí, ¿tú y yo vamos a participar de albañiles? No. ¿Tú y yo vamos a participar de algo en esta expresión? No. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo lo levantaré. Wow. Está extraordinario, ¿no? Si tú observas esta frase en sí misma está encerrando el objetivo de lo que él va a concluir en el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto estaba conformado por sombras, por rituales, por sacrificios, por el tabernáculo, por el templo, por todas esas cosas que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento y que la gran mayoría a veces no entendemos. Para ahorrarte una clase de teología sistemática, lo único que te puedo decir es que todo el Antiguo Testamento nos apunta a una persona que es a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Pero llega el Señor Jesús y por lo tanto, de que ya no iban a servir esos sacrificios. Ya ese templo no iba a ser necesario. Por lo tanto, entonces el Señor dice, si algo ya no funciona, ¿qué hacemos con lo que no funciona? Ya no más.
Ya no más. Ya la gente no va a tener que hacer un viaje y un peregrinaje para poder venir aquí a adorar al Señor en este espacio. ¿Te acuerdas lo que le decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4? ¿Verdad? Que estaban ellos, los judíos dicen, pues es que nosotros adoramos en este monte y aquellos en este monte, pero la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque es necesario que tales adoradores le adoren. Y el Señor está buscando esos adoradores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ya no va a haber un lugar especial. Ya no van a ser necesarios todos estos protocolos, todos estos rituales. Todo lo que tú estás leyendo en Levítico ya no va a ser necesario. ¿Sí me estoy explicando, clase? Por tanto, esta frase se corresponde al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y aún así, bueno, ellos entendían el templo como la casa de Dios, la casa de Jehová. Sí, por eso era como un ¿qué estás diciendo? Era una locura. Era una bomba teológica, una bomba atómica teológica. Pero, si el Señor solamente hubiera dicho esto, con todo respeto, el respeto que el Señor me merece, humanamente hubieran podido decir con justicia que era ¿qué? Un hereje. Pero cuando el Señor entonces más adelante termina esta frase y dice, destruid este templo y gracias, y en 3 días lo levantaré. Ahora esta frase, esta expresión es fantástica y es lo que cierra la gran bendición de lo que está haciendo el Señor Jesús en el templo. Muy buenas noches, señorita. Hacer incómoda a la gente es mi especialidad. Me encanta porque aquí en esta segunda mitad el Señor Jesús nos llena de esperanza. Esta parte es desoladora, pero esta parte nos llena de esperanza. Amén. Me encanta porque si tú observas con detenimiento, cuando haces una lectura, de esas lecturas que a veces uno no se percata, ¿verdad? Las cosas. El Antiguo Testamento en Malaquías concluye con una situación desoladora, pero también con una lejana promesa de bendición, de gracia. ¿Me explico? Pero cuando tú y yo terminamos el Antiguo Pacto, terminamos completamente en gracia y en bendición. La última palabra, fíjate, observa con tu Biblia y ve a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Perdón, capítulo 4, versículo 6. En el Antiguo Testamento, ve al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Antes de llegar a Mateo, ahí está Malaquías. Malaquías, así es, en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Ahora, quédate en ese versículo. ¿Ya estás conmigo? Muy bien. Malaquías 4, 6. Capítulo 4, versículo 6. Ok, observa que el último versículo del Antiguo Testamento termina con una palabra. ¿Con qué palabra termina? Con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento cierra con maldición. Pero observa cómo cierra Apocalipsis 22, 21. El nuevo pacto, donde ya está manifestado, revelado el Señor Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelaciones. Y ya en el clímax, en el cenit de la gloria de nuestro Dios, la revelación bíblica termina 22, 21, el último versículo del último capítulo de la Biblia. ¿Sale? Y me encanta porque
Apocalipsis 22, 21, termina de una manera completamente diferente y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta esta mirada contrastante de ambos pactos? ¿Quién inspiró la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento? El mismo Dios, el mismo Espíritu. ¿Sí estamos de acuerdo? Quien estuvo detrás del Antiguo y del Nuevo Pacto es el Señor Jesucristo, porque en uno es prometido y en otro revelado. Pero en esta frase estaba contenida la mente de Dios. Por eso era incomprensible para aquellos pobres hombres que pues apenas... Por eso más adelante el evangelista va a decir, después entendieron. Porque todavía no habían entendido. ¿Sí me estoy explicando, clase? ¿Ya te aburriste? No. Ya vamos a acabar. Entonces, si tú te das cuenta, aquí en la segunda mitad hay esperanza, hay gracia. Y si tú te das cuenta, está la suficiencia divina. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si tú observas este versículo, aquí el Señor nos está diciendo, se va a destruir todo esto. Ya, no más. Y aquí vemos al Señor diciendo, pero, y un contraste. Cuando tú ves esta expresión en una frase, está estableciendo un contraste, o está sumando o agregando. Y aquí está diciendo, pero yo lo levantaré. Y está diciendo, por eso el Señor Jesús es profeta, porque Él está anunciando las cosas que todavía no son como si fuesen. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Esta frase es extraordinaria. Podría tardarme un mes todavía terminando de mirar este texto, pero está lleno de gran bendición. Versículo 20. Esta frase, insisto, no fue comprendida. Por lo tanto, el versículo 20 vamos a ver la incredulidad de aquellos que lo escuchan. Y dicen, dijeron luego los judíos, ¿qué cosa? 46 años fue edificado este templo. Quédate ahí. 46 años para edificar un templo. ¿Alguien sabe de casualidad cuánto se tardaron en hacer el Palacio de Bellas Artes? Dame una prox. Guiño, guiño, ayúdame por favor para no usar internet, no usar Google aquí. Saquen el Google si son tan amables. A ver, usted, señor ingeniera, si es tan amable. Es lo que estoy googleando. Perdón, comencé en 1904 y terminé en 1960. ¿Te das cuenta? ¿Comenzó en qué año? 1904 y terminó en 56 años. O sea, se llevó más tiempo el Palacio de Bellas Artes. Y eso chisme por ahí porque anduvieron trayendo otros arquitectos y hay un relajo con Porfirio. Pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que quiero llegar con esto es, imagínate, arquitecta, imagínate lo costoso que es. Entre más tiempo te tardas en construir algo, cuando tú construyes algo, cuando vas a hacer un cuarto, una casa, vas a edificar un terreno, tienes un presupuesto y tienes ¿qué? Porque tiempo es Dinero. Imagínate cuánto se gastaron en 40, cuántas nóminas, cuántas nóminas se pagaron en 46 años. O sea, ese edificio era carísimo. Por eso se sentían ¿qué? Dueños. ¿Por qué? Pues sí, porque costó. Ahora a ellos no les costó, lo pagó Herodes, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con esto es, si tú observas la declaración de los judíos de incredulidad de, oye, en 46 años hicieron esto y tú lo vas a hacer en 3 días, por favor. Perdón, me quedé con, es que el hermano dijo algo y me hizo pensar en el 3, en 3 días. Dice que en la creación en el Génesis, en el tercer día, dice que Dios creó las grandes lumbreras, 2 grandes lumbreras, una para que señorease en el día y otra en la noche. Entonces, por ejemplo, el sol y la luna. Es como, yo sé que no le gusta la alegoría, pero alguna vez escuché y se me hizo interesante. Esto es, por ejemplo, el sol tiene luz propia, pero la luna no. Entonces el sol representa al mismo Jesús y la luna representa la iglesia, su iglesia. Pues podría ser una lectura hasta cierto punto, podría darse la licencia de hacer una lectura al respecto. Sin embargo, es importante dejar en claro
No quiero decir que está mal lo que está diciendo mi hermano, pero sí es importante nosotros hacer una lectura alegórica cuando el texto nos pide hacer una lectura alegórica. Y hacer una lectura literal cuando el texto nos está hablando en un sentido literal, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros estamos observando aquí, ¿está hablando de fechas alegóricas? No, está hablando de fechas ¿qué? Reales, literales. No fueron 3 días simbólicos. No, son 3 días ¿qué? Literales. Y 46 años no fueron simbólicos, son 46 años literales. Por eso ellos, insisto, se sentían agredidos en su inteligencia, es decir, no me insultes diciendo que lo vas a hacer en 3 días. O sea, no hay fuerza humana, recurso económico tan potente para que puedas hacer un templo tan glorioso, entre comillas, materialmente hablando, como el que ellos tenían. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ahí te das cuenta que ellos están pensando solamente en las cosas temporales, en las cosas de aquí. Y nosotros muchas veces también incurrimos en ese tipo de declaraciones. El apóstol Pablo es muy claro acerca de eso. Nuestra forma de pensar tiene que ser espiritual. Eso no quiere decir que sobreespiritualicemos las cosas, porque evidentemente pues tus hijos no comen solamente de manera espiritual, ¿verdad? También tienes que trabajar y tienes que traer la vida real pues de manera concreta, ¿estamos de acuerdo? O sea, pero a lo que quiero llegar con esto, me encanta lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3:2. Escucha el texto, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Quédate mirando al cielo? No. ¿No salgas a trabajar? No. No emprendas, no hagas, no. Vive completamente enajenado espiritualmente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es tienes que tener una perspectiva eterna, espiritual, incluso en el presente. Observa, por ejemplo, lo que va a decir Pablo a los Corintios. Pablo escribe a los Corintios apuntando a la perspectiva de cómo deben vivir los cristianos. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4. Versículos 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Le doy lectura, sígueme con tu vista. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque ¿qué? Nuestro hombre exterior. ¿A qué se está refiriendo con nuestro hombre exterior? Pues esta chuleta malvada, ¿verdad? Que ve las cosas, esta carnecita, ¿verdad? En el griego, ¿verdad? La palabra carne, sarx, está hablando de nuestra humana debilidad. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. ¿Sale? Desempolven hoy por lo menos tantito la Biblia, saquen la punta y hagan ahí un ejercicio, ¿va? Y lo que está diciendo aquí es, el ser humano que tú cargas todavía, esa laja de carne que tú cargas todavía, ve las cosas, ¿qué? De una manera humana. Cuando tú andas dificultoso para llegar a fin de mes, la carne dice, no la voy a armar. Otra vez tengo que pedir prestado, voy a tener que empeñar otra vez la pantalla, no sé. Tú empiezas a ver las cosas como un ser humano, los empiezas a ver de una manera temporal, material. Pero tu espíritu te dice en el Señor, ten fe, Dios proveerá. No resuelvas las cosas siempre a tu manera. ¿Verdad? Por eso dice, no desmayamos los cristianos. Este texto, mis amados, esta sección del 7 al 18, está escrita para los que son cristianos. Tú le dices esto a un incrédulo y se ríe en tu cara. Así como los judíos. Voy a levantar este templo en 3 días. ¡Ja! Se ríen en tu cara. ¿Por qué? Pues dicen, ay, por favor, ¿cómo vas a levantar esto en 3 días? ¿Cómo vas a resucitar a Lázaro?
La niña ese murió, Jesús, ya ni te molestes en ir. ¿Leprosos? ¿Cómo vas a sanar a un leproso? ¿Tocándolo? Por favor. Nuestro hombre exterior, ¿qué dice? Se va desgastando. El interior, es decir, el espiritual, el que ha nacido de nuevo, no obstante, ¿qué dice? Léelo conmigo. Se renueva de día en día. ¡Qué extraordinaria frase! Todos los días está renovándose. Todos los días está renovándose. Adelante, buenas noches, pásale. Mira, la discreción es su fuerte. Se renueva de día en día. Está extraordinario. Mi amado, recibe eso como una palabra de bendición bíblica de parte de Dios para ti cuando enfrentes la incredulidad. Dios desafía nuestra fe. Dios desafía nuestra fe y la carne dice, no voy a creer, pero el Espíritu dice, sí creo. Se va renovando de día en día. 17, ¿por qué está qué? Quédate ahí. Me encanta esto. Y este pasaje de Juan, insisto, está en su contexto, pero si lo aterrizamos a nuestra vida y con un enfoque devocional, insisto, lo que estaba diciendo era desolador. Pero me encanta porque el cristiano tiene que afrontar las pruebas, las luchas, la incredulidad, la dificultad de la vida, teniendo la perspectiva de esto. Hay 3 palabras aquí. Está leve, tribulación, momentánea. Dice que es leve, por lo tanto, ¿es qué? Es ligera, es superable, no es imposible. Tribulación, ¿por qué? Porque es difícil. No estamos hablando de un lecho de rosas. Si arriba del lugar donde te congregas dice pare de sufrir, ahí no es. ¿Por qué? Porque es necesario que entremos a través de tribulaciones en el reino de Dios. No existe el caminar cristiano sin sufrimiento. ¿Quieres no sufrir? No seas cristiano. La gente va al psicólogo para no sufrir. Pero Cristo dice, si quieres ser mi discípulo, carga tu cruz. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver? La gente paga lo que sea con tal de dejar de sufrir. Se embriaga, se mete pastillas, hace para tratar de paliar tantito el sufrimiento. Pero no puedes evadir el sufrimiento. La tribulación es necesaria para crecer, para madurar, para avanzar. Es una herramienta de gracia. No quiere decir que Dios se deleite en la tribulación, ni quiere decir que nosotros nos deleitamos en la tribulación, pero ponemos una perspectiva mayor porque sabemos que a través de eso Dios nos va a bendecir. Amén. Amén. Esta leve tribulación, oh mis amados, es momentánea. Esto va a pasar. Esto que te duele, esto que te chilla, esto que te rechina, va a pasar rápido. Es momentáneo. No, creo que corrijo, ¿verdad? La frase creo que es importante. No rápido, puede que algo se tarde un tiempo. Los tiempos de Dios no son como los nuestros. Es que es breve a la luz de la eternidad, ¿no? Es que momentáneo, exacto, gracias. Por eso, porque luego me ve algo que luego me reclama ahí en la casa, dijiste esto. Momentáneo significa, pues, o sea, a los ojos de Dios todo es momentáneo, porque Dios ¿qué? Es eterno. Cuando el Señor estaba hablando del templo, obviamente Él estaba hablando con una mirada ¿qué? Eterna. Él ve toda la revelación bíblica de una perspectiva ¿qué? Eterna. Él ya ve las cosas hechas. Tú todavía te ves pecador, tú todavía te ves inmundo, tú todavía te ves en el suelo, tú todavía dices, ¿eres salvo? Tú todavía dices, llegaré al cielo. Y el Señor dice, a los que justificó yo ya glorifiqué. Tú ya estás sentado conmigo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él lo ve con ojos eternos. Él no murió en la cruz para que tú tengas dudas. Eso es, a los ojos de la eternidad todo es momentáneo. Tú debes de ver las cosas ¿qué? Con los ojos de la eternidad. Por eso dice que la tribulación es leve y es momentánea. Y produce, esto es extraordinario, la palabra producir pues significa que hay un resultado. Produce en nosotros, ¿puedes decir nosotros? En nosotros,
un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. Cada día más estamos llegando a la gloria. Amén. ¿Cómo debemos de mirar las cosas? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. En 46 años me costó hacer esta casa 50. Estos hijos que yo eduqué me han costado toda la vida. Este matrimonio de tortura échale 20 y tantos años, no va a cambiar. Ponle todo el escenario que tú quieras. Tus ojos ven las cosas de una manera. No debes de ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales, tienen un inicio, tienen un fin. Pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Amén. Tú todavía no lo ves, pero Dios lo ve. Y si Dios lo ve, es un hecho. Amén. Amén. Ellos no estaban viendo el templo. Ellos todavía no veían lo que Dios... Si tú le hubieras platicado a los judíos, acuérdate que tú y yo estamos ahí en el templo, ¿verdad? Todavía está el argüende ahí volando gallinas. O sea, tú todavía estamos ahí estupefactos escuchando esta frase. Si yo le hubiera dicho a esos creyentes, no creyentes, si yo le hubiera dicho a esas personas asistentes ahí, si te platicara lo que va a pasar en el próximo Pentecostés, no me lo creerías. Si vieras la cantidad de milagros que Dios va a hacer, no me lo creerías. Mis amados, si yo te dijera lo que Dios va a hacer con tu vida en los próximos años, no me lo vas a creer. Vuelve al capítulo 2. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y él estaba dando una fecha, dijo que en 3 días lo levantaré. Ahora, observa el versículo 21 y el versículo 22 y con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Recuerda nuevamente que el Señor dijo esta frase en un contexto en el que ellos no entendieron nada, no sabían de lo que se les estaba hablando, por lo tanto, ¿qué? No lo entendieron y no lo creyeron. No solamente los judíos, no solamente los sacerdotes, sino incluso hasta sus discípulos. O sea, sus discípulos dijeron, ¿de qué está hablando? Pero aquí lo que vamos a ver en el versículo 21 y 22, vamos a salirnos de la escena, vamos a salirnos del texto, y es lo que se conoce incluso en la narrativa escenográfica. Se le conoce como romper la cuarta pared. O sea, prácticamente es como si le pones pausa a la película y en ese momento sale Juan y nos va a decir, bueno, lo que el Señor se estaba refiriendo era esto. ¿Sí me estoy explicando? Es como cuando tú estás viendo Netflix con tu familia y de pronto le dicen, pero no estoy entendiendo, ¿de qué se trata la película? Y tú agarras y haces, ay, bueno, a ver, pausa. A ver, te platico. En esta película, ¿sí me estoy explicando? Eso es lo que está haciendo aquí Juan, poniéndole una pausa a la película y nos está diciendo, a ver, él estaba hablando de esto. Sí, estoy explicando. Esto es algo muy bonito de la escritura, porque ahí te das cuenta que el autor nos está echando una mano, ¿verdad? Ahora, esto es importante porque dice el versículo 21, mas él, hablando de Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Me llevaré otra sesión a hacerlo y lo voy a mencionar de manera muy breve y sucinta. Este concepto del cuerpo como el templo no existía. Este concepto orgánico del templo como cuerpo no estaba en la mente del judío de ese tiempo. Cuando los creyentes, cuando el pueblo de Israel se congregaba en el desierto en torno al tabernáculo, en ningún momento pensaban en eso como un cuerpo. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que el pueblo de Israel en torno al tabernáculo se movilizaba ¿qué? ¿Como un qué? Como un cuerpo. Cuando avanzaba, cuando el Señor marcaba que ya se tenían que mover, los levitas
desmontaban todo el tabernáculo, se movían, ellos iban al frente. ¿Y qué hacían las otras tribus? Se movían, ¿qué? Juntos, como uno solo. ¿Sí me estoy explicando? En un sentido orgánico, eran un cuerpo. Pero en ese contexto jamás vamos a ver en el Antiguo Testamento que se refiere al tabernáculo como ¿qué? Como un cuerpo. En el contexto, tú lo ves, por ejemplo, del templo, jamás vas a ver que se refieran al templo como un cuerpo. Solamente la iglesia primitiva en las primeras 3 décadas va a empezar a tener una perspectiva de la iglesia. La palabra iglesia significa ¿qué? La reunión de los santos, la asamblea. La palabra eclesia significa asamblea. La palabra ecle tiene que ver mucho con esta raíz que tiene que ver con los llamados, la asamblea de los llamados, ¿verdad? William Berkeley en su comentario al Nuevo Testamento nos da una nota cultural refiriéndose a la eclesia como algo que hacían los griegos. Los griegos cuando tenían que tomar una decisión de, oye, pues ¿cómo vamos a pagar el agua? Se reunía todo el pueblo y se hacía una eclesia, que es una asamblea. ¿Sale? Una eclesia es una asamblea, pero es una asamblea diferente, es una asamblea hecha por Dios. ¿Quién es el que nos reúne? ¿Quién es el que nos congrega? ¿Por quién estamos juntos? Es por Él. ¿Sale? Acompáñame rápidamente, por favor, al texto de 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, va a estar resolviendo una controversia dentro de la congregación corintia acerca de la situación de los dones espirituales, de las capacidades y aptitudes que Dios le ha dado a cada uno de los santos y a la iglesia en su conjunto. Y en este contexto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar, ahora sí, una analogía. Ahora sí, va a hablar en un sentido simbólico, en un sentido figurado, en un sentido, dirían algunos autores, en un sentido místico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, pues, evidentemente, físicamente no somos un cuerpo, pero en realidad nos movemos como un cuerpo, tenemos una función orgánica. Por eso Pablo utiliza esta analogía del cuerpo. Y va a decir en el versículo 12, 1 Corintios 12:12. ¿Estás conmigo? Amén. Porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno y tiene ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo ¿qué? Muchos son un solo cuerpo, así también ¿qué? Entonces está tipificando el cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo y por lo tanto somos parte de Cristo. Cristo somos el cuerpo de Cristo. El énfasis del texto tiene que ver con la unicidad que tenemos en el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tiene Rosy lo tengo yo. Yo no tengo un espíritu diferente. Tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hoy en día corre por ahí la doctrina de que, pues es que si no tienes esto, tienes que recibir al Espíritu. No, el que es cristiano ya tiene al Espíritu Santo. No tiene que recibir más. ¿Sale? ¿Me explico? Esto es lo que está Pablo aquí diciendo. Porque por un solo espíritu, ¿cuántos espíritus? Uno solo. ¿Fuimos quiénes? ¿Unos sí y otros no? Todos bautizados ¿en cuántos cuerpos? Un espíritu, un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber ¿de qué? Un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí empieza a hablar Pablo de la complejidad del cuerpo de Cristo. Y va a decir, y aquí empieza a poner unos ejemplos, unas ilustraciones. El pie no puede decir no necesito la mano. La oreja no puede decir no necesito al ojo. El cuerpo no puede decir, pues solamente ojo y no nada más. El cuerpo se compone de muchas partes. ¿Sale? Y cada una es ¿qué? Importante y esencial. Versículo 18. Dios ha colocado los miembros, ¿qué dice? Cada uno de ellos, ¿dónde? En el cuerpo.
¿Cómo qué? Como Él quiso. ¿Sale? Y nuevamente vuelvo a insistir, versículo 21. No puedes prescindir, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, la cabeza a los pies no puede decir no te necesito. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tú no puedes amputar el cuerpo de Cristo a tu voluntad. Los que parecen más débiles o innecesarios son los que también son más necesarios. Hay que tratar con más decoro. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí el cuerpo? Quiero culminar con el versículo 27. Este texto demanda un estudio particular, ¿estás de acuerdo? Es mucho la cantidad de lo que está aquí diciendo. Versículo 27. ¿Lo lees conmigo? Vosotros pues sois... ¿El cuerpo de qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú eres miembro, yo soy miembro. Yo no puedo prescindir de ti ni tú de mí. Estamos juntos en el cuerpo de Cristo. Yo te necesito y pues para bien o para mal nos necesitamos mutuamente, ¿verdad? Tú cumples una función, yo cumplo otra. El Señor nos puso aquí con un propósito. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Hablando de que iba a levantar. Está hablando de su cuerpo. En un sentido literal, porque está hablando de su resurrección, pero está hablando en un sentido también alegórico, místico y profético de su cuerpo a través de su iglesia. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, o sea, pues pasa un ratito, sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se acordaron que había dicho esto. O sea, no la cacharon a la primera. No lo entendieron. Por eso el versículo 21 y 22 es la pausa para explicarnos de qué estaba hablando Jesús y que tú entiendas de qué onda. Se acordaron de que había dicho esto. Y esto es algo, mis amados, que quiero que te lleves hoy a tu casa, esta última frase del versículo 22. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque esto es bueno para mí. Porque sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron la Escritura. ¿Tú crees en la Escritura? Amén. ¿Tú crees que lo que está aquí escrito es la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios sabe por hablar, dice las cosas sin sentido? ¿El propósito es que no sea entendido? No, claro que no. Ahora, hay muchas cosas que quizás hoy no entiendes. Mañana las vas a entender. Pero tienes que aprender a ver las cosas, no con los ojos humanos, mentales, temporales. Tienes que aprender a ver las cosas con ojos espirituales, con ojos de fe. ¿Sale? Es muy importante esto. Creyeron la Escritura, ¿y qué? Y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Tú crees en las palabras de Jesús? ¿Crees en las promesas de Jesús? Me encanta cómo esta sección cierra en el versículo 22. Todo esto que Jesús hizo en el templo, lo que Él dijo, no nada más era para demostrar que Él era mejor o superior. No era para necesariamente humillar a los judíos o a los fariseos o a los sacerdotes. Ese nunca fue su propósito. El propósito era que los suyos creyeran. ¿Qué pasó con las bodas de Caná? ¿Se convirtieron todos? Pero gracias a ese milagro, ¿qué pasó? Sus discípulos creyeron. ¿Qué es lo que pasó en el templo, en esta limpieza, en el contexto de la Pascua? ¿Se convirtieron todos? Pero sus discípulos creyeron. Mis amados, lo que al Señor más le importa es que su iglesia tenga fe. Amén. Los cristianos, los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, creen en la palabra de Jesús y creen en la Escritura porque fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Démosle gracias a Dios porque Él ha edificado su cuerpo a través de su iglesia. Démosle gracias a Dios porque el templo de su cuerpo se levantó de la tumba al tercer día. Démosle gracias a Dios porque Él siempre cumple su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias y te damos la gloria, Señor, por tu palabra.
porque nos lleva, Señor, a un entendimiento más cercano y más profundo a tu pensamiento y a tu corazón. A veces cuando tú hablas no te entendemos. A veces cuando leemos la Escritura no sabemos qué es lo que estás diciendo, pero cuando doblamos nuestra rodilla, cuando inclinamos el rostro, cuando doblegamos nuestro orgullo, tu Espíritu habla en nuestras vidas y nos muestras la verdad. Gracias, Señor, porque formamos parte de tu cuerpo, porque somos piedras vivas de ese templo y casa espiritual. ¡Qué honor, qué privilegio! Hoy, Señor, hemos aprendido que no importa el lugar físico, mientras tú estés presente y seas honrado. Señor, no permitas que seamos incrédulos, que empecemos a calcular, a tasar, a contar las cosas como las cuentan los hombres. Tú no te riges por pesos, medidas o años. Tú haces las cosas y superas nuestras expectativas. Lo que se construye en 46 años, tú lo puedes volver a hacer nuevo en 3 días. Lo que un diagnóstico dice que terminará en muerte, tú mañana lo puedes convertir en vida. La incredulidad del corazón de uno mañana será una fe potente. El hombre no puede dar la última palabra, solamente tú das la última palabra. Permítenos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, tener ojos que ven las cosas eternas, las que no se ven. Poder ver nuestras tribulaciones como leves y momentáneas y no quejarnos, Señor, no dudar, sino decir, sí, Señor, creo en la Escritura, creo en tu palabra. Por esa razón estamos hoy aquí, para creer más en ti. Y en ese espíritu, Señor, nos entregamos a tu amor y cuidado para que esta palabra se haga carne en nuestra vida en el día a día. Y podemos decir en el nombre de Jesús, amén. Vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, le damos a Dios la gloria por permitirnos estar reunidos una vez más, adorar al Señor y participar de todas estas bendiciones. Acuérdese, las próximas 3 semanas, ¿usted qué debe hacer? Llegar temprano. ¿Qué más? No falta. Obviamente, si usted llega temprano, pues no faltó, ¿verdad? Pero de preferencia no falte. Aunque llegue tarde, pero no falte. Y también, ¿qué más va a hacer? Invitar, ¿verdad? Porque vamos a tener invitados especiales, palabra especial del Señor para nosotros y va a ser una gran bendición. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas. El Señor nos va a permitir cosas muy buenas en lo que resta de este mes y del que viene. Entonces, por favor, siga con nosotros en las transmisiones, Plan de Lectura McCheyne, el audiolibro de los atributos de Dios. Y acuérdese que esto lo estamos viendo en Facebook, lo puede ver en YouTube y lo escucha usted en SoundCloud y en Spotify. Clase, ¿cómo estamos? Tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.